Muy bien chicos, continuamos con la solución de los problemas de Aduni, anual 2015. Vamos con el siguiente tema, que sería líneas notables asociadas a un triángulo. A ver, vamos con la número uno. Dice, del gráfico, ¿sí? La recta L es mediatriz. ¿De quién? De AC. Y DC es igual a 6. Calcule AC. Muy bien, tenemos que aprovechar, sí, esa mediatriz. Pero primero tenemos que saber qué es una mediatriz. ¿Cuál es su función en este triángulo? ¿Sí? Lo primero es que la mediatriz siempre va a ser perpendicular, ¿sí? A la recta que te mencionen. Aquí nos mencionan AC. Entonces L es perpendicular a AC. Por lo cual aquí vamos a colocar 90 grados. Sí, espero que se note. A ver aquí. Muy bien, de esa forma. Ahí está, 90 grados. ¿Sí? Y además, jóvenes, ocurre algo. ¿Qué ocurre? Que esta distancia AD es igual a la distancia DC. ¿Sí? Esa es la función de la mediatriz a la recta AC. Pero te dan de dato, ¿sí? Te dan de dato. ¿Qué te dan de dato? Que DC es cuánto? Es 6. La vamos a colocar aquí con un poco más. Creo que sería bueno con un poco de color. Pero bueno, color azul, celeste. Muy bien, sería 6. Por lo tanto, la bolita es 6. Aquí también tiene que ser 6. Ya tenemos la respuesta, ¿no, jóvenes? Nos piden AC. Sí, AC. Recordemos que AC va a ser nada menos que 6 más 6. ¿Qué sería cuánto? Muy bien. Sería nada menos que 12. Y esa sería la respuesta para el primer ejercicio. Muy bien, vamos con la número 2. Dice, en el gráfico BD es mediana. Calcule CD entre BD. Muy bien, jóvenes. Dice que BD es mediana. ¿Pero mediana de quién? Del triángulo ABC, ¿no? Creo que faltaba ese dato. Ya, esto sería nuestro triángulo ABC, donde BD va a ser mediana. Y te preguntarás, ¿cuál es la función de la mediana? ¿Sí? ¿Cuál es la función de la mediana? Va a dividir a AC en dos partes iguales. ¿Sí? Muy bien, niños. Entonces aquí vamos a colocarle bolita. Bolita. Naida. ¿Qué te parece? Bolita. Y aquí también sería bolita. Porque BD es mediana. Pero te das cuenta, el triángulo ADB es un triángulo isósceles, ¿no? Porque tiene ángulos iguales. Por lo cual debe tener que también lados iguales. Entonces esto dice, ¿no? Profesor, esto también tiene que ser bolita. Correcto. Lo que nos pide es DC entre BD. Y la respuesta sería 1. ¿O no, jóvenes? Claro. DC entre BD. ¿Por qué razón sería 1? Porque DC, mira, DC, ¿cuánto es? Es una bolita. Podemos colocarlo con una variable, que sea m, a ver. Y BD también es bolita. También podemos decir que es m, pues. M entre n sería 1, una unidad. Y eso sería la respuesta para este interesante ejercicio aplicando mediana. Muy bien, vamos con el número 3. Dice, según el gráfico, BD es bisectriz interior del triángulo ABC. Sí, y tenemos que calcular X. Muy bien, a ver, entonces, ¿cuánto sería este ángulo, jovencitos? A ver, pero antes tenemos que tener el concepto de la bisectriz. ¿Qué es una bisectriz, jóvenes? Una bisectriz es una recta. Sí, es una recta que parte al ángulo en dos partes iguales. Entonces, estos dos ángulos deben ser iguales, ya que BD es bisectriz interno del triángulo ABD. ¿Sí? Aquí voy a colocar de esta forma. Bisectriz interior parte el ángulo en dos partes iguales. Entonces te das cuenta, ¿no? Que esto también tiene que ser X. Ahí está. Muy bien. Creo que un poco más grande. Correcto. X. Pero te
Tú sabes muy bien que la suma de esos dos ángulos es igual a ¿cuánto? Es igual a 180 grados, mira. Pero aquí ya tiene 100. Por lo tanto, estos dos ángulos, ¿cuánto deben sumar? Deben sumar 80, ¿no? 80 más 100, 180. Por lo cual tu x sería 40. Colocamos aquí. Por lo tanto, x es 40 grados. Y eso sería todo. Muy bien, chicos, vamos con la número 4. Dice, del gráfico DC. A ver, ¿qué pasa con DC, niños? A ver, dice que DC, aquí vamos a colocar. DC, necesito con color rojo. Sí, DC es bisectriz exterior del triángulo ABD. Sí, ya que es una bisectriz exterior del triángulo ABD, podemos decir que la bisectriz exterior parte del ángulo externo del triángulo en dos partes iguales. ¿Sí? Por lo tanto, tú ya puedes decir, ¿no?, que estos dos ángulos deben ser iguales. Porque la bisectriz, ¿cuál es la función, pues? Partir el ángulo en dos partes iguales. ¿Sí? Muy bien, entonces eso tiene que ser alfa, ¿no? Muy bien. Y colocamos ahí alfa con color negrito. Muy bien. Y finalmente lo que vamos a hacer es solamente, mira, sumar esos tres ángulos ya que forman el ángulo llano. Y lo igualamos a 180. Pero tú ya sabes que esto ya es 90, ¿o no? Entonces estos ángulos, alfa y alfa, deben sumar 90. Bueno, 90 más 90, 180. Por lo cual sería 2 alfa es igual a 90, por lo tanto alfa es 45, ¿no? Esto es todo, ¿sí? Y entonces aquí tú dices, ¿no?, que tu alfa es nada menos que 45 grados. Y está resuelto el ejercicio. Muy bien, vamos con el número 5. Dice, a partir del gráfico calcule x. Muy bien, aquí podemos aplicar la propiedad de la bisectriz interior en un triángulo y podemos calcular rápidamente x. Pero vamos a resolver de la manera tradicional, ¿sí? Sumando los ángulos internos, en primer lugar, de ese triángulo. A ver, creo que no sé. No. Ya. A ver, vamos a sumar los ángulos internos, en primer lugar, de este triángulo. ¿Cuáles serían los ángulos internos? Los ángulos internos serían 2 tita y 2 omegas. ¿Sí? Esos serían los ángulos internos. Entonces lo vamos a sumar y vamos a igualar a ¿cuánto? A 180, ¿no? Muy bien. Aquí le vamos a poner la ecuación. A ver, vamos. Sería 2 tita más 2 omega más 80 grados debe ser igual a 180 grados. Eso es por propiedad, ¿no? Ya conocemos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180. Muy bien, chicos. Entonces aquí despejando 80, 2 alfa más 2 omega, equivale a ¿cuánto? 100. Muy bien. Simplificando o factorizando o podemos sacar mitad, llegamos a la conclusión de que alfa más omega debe ser ¿cuánto, chicos? Debe ser igual a 50 grados. Muy bien. Esa es la ecuación de este triángulo. Pero nosotros podemos trabajar también este triángulo, ¿no? Claro. En este triángulo vemos que tenemos tres ángulos internos. Mira, tenemos, bueno, no, aquí he trabajado con alfa y era tita, ¿no? A ver, ¿qué hacemos, chicos? Creo que tenemos que retroceder el tiempo. Ahora sí, ¿no? Lo siento, jóvenes, ¿ya? Lo siento. No sé qué me pasó, creo que el sueño. Sí, el sueño. El sueño es el culpable de todos. Muy bien, disculpen, ahora sí vamos a armar. No me di cuenta, dije alfa, todavía. Bueno, 80 grados es igual a 180. Sí, disculpen por esa parte, jóvenes. Oye, aquí una vez más, 2 omega, ¿qué está pasando? Muy bien, entonces aquí sería 2 tita más 2 omega, ¿no? Ahora sí, trabajamos correctamente, igualamos a 100. Bueno, vamos a llegar al mismo resultado, pero solamente va a cambiar, ¿no? Que esto debe ser tita, eh, esto debe ser nada menos que omega. Y la suma me tiene que dar 50 grados. Muy bien, la ecuación de ese triángulo. Trabajamos para finalizar ese triángulo. Decimos que los ángulos internos de ellos
suman 180 grados. A ver, sería, por ejemplo, tita más omega más x. A ver, ahí está, x. Es igual a 180 grados. Lo que tú puedes hacer aquí es reemplazar, ¿no? Puedes reemplazar, ¿sí? Ya que tita más omega es 50. Claro, es 50 grados la suma de esas variables. Y ya tienes el valor de nada menos que de tu x. Entonces, ¿cuánto sería x, jovencitos? X sería nada menos que, muy bien, 130 grados. Y eso sería la respuesta. ¿Sí? Esa es la respuesta. Muy bien, jóvenes. Vamos con la número 6. En la número 6 podemos aplicar una propiedad, ¿sí? La propiedad del excentro. Si lo buscas en tu formulario o en internet, va a ser que alfa sea la mitad ¿de quién? La mitad de 70, ¿no? Alfa sería 35. Sí, es una propiedad del excentro. Pero vamos a resolverlo de la manera tradicional, ¿ya? Bueno, comenzando en primer lugar de ese triángulo. Sabemos que dos internos, m del externo. Sí, esa ecuación lo vamos a armar aquí. A ver, sin miedo, ¿no? Aquí sería entonces 2m más 70 es igual a 2n. A ver aquí, 2m más 70 grados es igual a 2n. Muy bien. Lo que podemos hacer aquí es sacar mitad a todos, ¿no? Por supuesto. Si sacamos mitad sería m más 35 grados es igual a ¿quién? Es igual a n, sacando mitad. Muy bien. Por lo tanto aquí podemos dejar en función de las variables, que sería m menos n. Eso me da ¿cuánto? A ver, creo que nos va a dar negativo y sería correcto hacer ese despeje. A ver, 35 grados va a ser igual a n. Pero este m va a pasar con signo negativo, ¿o no? Muy bien, sería de esa forma. Claro, ¿no? Tendríamos esta ecuación. A ver. Ahí está. Vamos a poner un poco más de este color. Ahora sí, vamos a trabajar este triángulo. Ya, vamos a trabajar este triángulo y vamos a sumar los ángulos internos. Me tiene que dar el externo, ¿no? Esa propiedad es fundamental en la geometría. Sí, no te vayas a olvidar, por favor. Lo vamos a armar con rojo entonces aquí. Tú dices que m más alfa. Aquí m más alfa. Aquí vamos a poner alfa. Debe ser igual a n, ¿no? A ver, esa alfa la vamos a colocar aquí, ¿ya? Creo que alfa, muy bien. Y tenemos que despejar, ¿o no? Claro, tenemos que despejar. Donde mi alfa es igual a quién, chicos? Es igual a nada menos que n menos m, pues. Pero esa ecuación está arriba, mira. Está arriba. Podemos reemplazar, ¿no? Reemplazando ya te puedes dar cuenta que tu alfa va a ser 35, ¿no? Muy bien. Debe ser 35 grados. Y eso sería la respuesta. Sí, la respuesta para este ejercicio. Muy bien, jóvenes, continuamos con la número 7. Dice, en el gráfico mostrado calcule tita. A ver, aquí podemos aplicar dos propiedades fundamentales. Sí, a ver, vamos a aplicar en primer lugar aquí. Sí, aquí tenemos nada menos que un triángulo. ¿Qué está pasando? Tenemos un triángulo y tenemos un ángulo interno, mira. Sí, este sería el ángulo interno y estos serían sus ángulos externos, ¿o no? Claro, tenemos un triángulo, tenemos el ángulo interno y tenemos dos externos. Y bueno, aquí vamos a aplicar una propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Dice, en todo triángulo, si tú tienes un interno, a ese interno lo que tú vas a hacer es sumarle, vas a sumarle, ojo, 180 grados. ¿Ya? Y vas a igualar a la suma ¿de los quién? De los externos. Bueno, ¿quién son los externos? 2m más 2n. Eso dice la propiedad, pero ya hemos aplicado eso, creo, en los ejercicios anteriores, ¿no? Que sería 240 grados igual a... Podemos factorizar, ¿no? Podemos trabajar ahí.
que sería m más n. Y bueno, por lo tanto, m más n, ¿cuánto sería, niños? Sería 120 grados. Claro, no sería 120 grados. Muy bien, ¿qué más? Tú dices, ¿no? Profesor, en este triángulo se cumple lo siguiente. Bueno, le hemos dicho muchas veces que la suma de los tres ángulos internos es igual a 180. Bueno, ¿qué sería, no? M, a ver qué está pasando con color negrito mejor. M más n, más quién, más tita, ¿no? Más tita es igual a 180 grados. Pero ya sabemos el valor de la suma de m más n, que es 120. Entonces lo reemplazamos, colocamos 120 grados más tita. Sí, pero para hacer más rápido, jóvenes, podemos aplicar una propiedad, ¿ya? Del excedente también aquí, ya que no son las bisectrices exteriores del triángulo. Ya, para más rápido. Muy bien, aquí entonces el valor de tita, ¿cuánto es? 60, ¿no? 60 grados. Muy bien. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, del gráfico L es mediatriz del triángulo ABC. Calcule alfa. Ya sabemos, ¿no?, cuál es la función de la mediatriz. Claro, ya lo conocemos. Recordemos que la mediatriz con la recta mencionada van a formar ¿qué ángulo? Van a formar un ángulo de 90 grados. Sí, muy bien, aquí colocamos 90 grados. Y también conocemos, ¿sí?, de que este lado con este lado van a ser iguales. ¿Sí? Esa es la función de la mediatriz. Muy bien, a ver, nosotros podemos trabajar en primer lugar este triángulo. ¿Sí? Si nosotros trabajamos este triángulo, podemos observar que tenemos dos ángulos conocidos, 70 y 40. ¿Sí? Pero podemos encontrar cuánto mide el ángulo que nos falta. Bueno, es 70, ¿no? Muy bien, tú que eres veloz, rápidamente tú dices, profesores, 70 grados. Colocamos ahí 70 grados, sin miedo. Sin miedo, ¿no? Por lo tanto, ahí se forma un triángulo, un triángulo isósceles, porque tiene dos ángulos iguales. Por lo tanto, debe tener ¿qué cosa? Debe tener dos lados iguales. Pero tú dices, ¿no? Profesor, disculpe, aquí se ha formado nada menos que un triángulo. Y es un triángulo isósceles, ¿no? Muy bien, ya que tiene dos lados iguales, mira, que también debe corresponderle. También debe corresponderle ángulos iguales, ¿no? Aquí también tiene que ser alfa. Entonces voy a colocar ya, a ver un momentito, ahí está. Entonces esto sería nada menos que alfa. Muy bien, chicos, muy bien. Pero tú sabes muy bien, ¿no?, que en ese triángulo se va a cumplir algo, que la suma de dos internos me da el externo, pues. La suma de alfa más alfa me tiene que dar 40 grados. Por lo tanto, lo hice aquí, ¿no? 2 alfa es igual a 40 aplicando propiedad de colita de ratón. Así lo conocen algunos, ¿ya? Pero bueno, el nombre está de más, ¿no? A ver, aquí mi alfa, ¿cuánto sería? Sería 20 grados y eso sería la respuesta para este interesante ejercicio. Muy bien, continuamos con la número 9. A ver, en la número 9 dice del gráfico L es mediatriz de AB. Calcule alfa. Muy bien, ya que es mediatriz, por lo cual aquí tiene que ser 90 grados, ¿no? ¿Qué más? Profesor, este lado, ahí está. Con este lado son iguales, por supuesto que sí. Pero aquí, si te fijas bien, esto va a ser un triángulo equilátero, ¿no? ¿Dónde, profesor? Esto, ¿sí? Esto va a ser nada menos que un triángulo equilátero si completamos los ángulos internos. Bueno, el que nos falta. A ver, aquí, aquí, ahí está. Entonces, este ángulo que nos falta, que está aquí, va a ser nada menos que 60. Lo colocamos 60 grados, ¿no? Muy bien, a ver. Muy bien, 60 grados.
Y recordemos que en un triángulo equilátero, tal como su nombre dice, X, igualdad de quiénes, de los ángulos internos y también de los lados. Bueno, los lados van a ser totalmente iguales, por ser un triángulo equilátero. Lo que nos pide es alfa, ¿no? Muy bien. A ver, la pregunta sería enfocarnos en ese triángulo y calcular el ángulo que nos falta. Pero sabemos muy bien que esto es 45. Entonces el ángulo que nos falta, que está en la parte superior, ¿cuánto debe ser? Debe ser también 45, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vamos a colocar 45 grados, ¿ya? Muy bien. Bueno, ahí sería un triángulo rectángulo, ¿no? Con ángulos de 45 y 45. En sí, como sería como un triángulo isósceles, ¿no? Ángulos iguales, lados iguales. Por lo tanto, aquí también debe representarse con bolita. Muy bien. Bueno, finalizamos diciendo que esto es un triángulo isósceles, ¿no? De lados iguales, también ángulos iguales. Y eso sería todo. Si te das cuenta es como uno rompecabezas, ¿no? La geometría. Solito se arma. Y solito te bota la respuesta. Por lo tanto, esto debe ser alfa. Muy bien, niños. Los niños traviesos. A ver, pero tú te preguntarás, profesor, ¿este ángulo podemos encontrar? Bueno, ¿este ángulo cuánto sería, niños? Debe ser 30, ¿no? Para que todo me dé 180. O para que me dé 90, ¿no? Para que 30 más 60 me dé 90. Pues el otro 90, 180 grados. Muy bien. Entonces, este ángulo desconocido sería nada menos que 30. Vamos a colocar más acá arriba. Ya está. Entonces, en ese triángulo de color plomo podemos sumar los ángulos internos y igualar a 180. Ya tenemos 30. ¿Cuánto falta para 180? Me falta 150. Bueno, ya, por lo tanto, mi alfa, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser nada menos que 75 grados. Y eso sería todo. Ya, sería todo. Muy bien, chicos. Continuamos. A ver, eh, vamos a completar ángulos en primer lugar. ¿Este ángulo cuánto sería? Bueno, ahí tenemos experiencia, ¿no? Este ángulo sería tita, opuesto por el vértice. De igual forma, este ángulo sería omega, que sería opuesto por el vértice, ¿no? Ahora vamos a colocar, esto es tita, y esto es omega, ¿no? Muy bien. A ver, lo primero que vamos a hacer es trabajar este pequeño triángulo. ¿Ya? Vamos a trabajar este pequeño triángulo, sabiendo claramente que la suma de dos internos me tiene que dar el externo. Podemos armar esa ecuación. Aquí le vamos a colocar omega más tita es igual a 60 grados. ¿Sí? Lo colocamos en acá. Muy bien. Pero también conocemos que en este triángulo gigantesco se va a cumplir lo mismo. ¿Qué se va a cumplir? Te preguntarás. Que la suma de dos ángulos internos, ¿o no? ¿Qué me tiene que dar? El externo, pues. Sí, me tiene que dar el externo. Esa propiedad podemos aplicar ahí, ¿no? A ver, la aplicamos de una vez. Sería 2 omega más 2 ¿quién? Más 2 tita. Es igual a nada menos que x, el ángulo externo. Muy bien. Entonces lo que podemos hacer para poder reemplazar la ecuación, la primera ecuación, es factorizar la segunda ecuación. Bueno, factorizando tendríamos de esta forma. Sacando el factor común, por supuesto que sí. Y ya te puedes dar cuenta, ¿no? Que reemplazando va a ser 2 por 60, me daría eso, ¿cuánto? 120, ¿qué? 120 grados. Y eso sería el valor de x, pues. ¿Sí? Eso sería el valor de x. Muy bien, vamos con la número 11. Dice, en el gráfico CD es bisectriz interior del triángulo ABC. Ya está, esta es bisectriz interior, ¿no? Muy bien. Calcule la medida del ángulo DCE. Ya nos piden todo este ángulo. Ya está muy fácil, ¿no? Está 90 grados. Rápidamente. A ver, dice que...
CD es bisectriz. ¿De qué ángulo? A, CD, bueno. Sí, muy bien. Entonces estos angulitos, ¿cómo tienen que ser iguales? Bueno, ángulo interno. Recordemos que la bisectriz es una recta que parte el ángulo en dos partes iguales, ¿no? Vamos a colocar aquí alfa. Y aquí también tiene que ser alfa. ¿Sí? Muy bien. Entonces tú dices, ¿no, profesor? Yo sé que estos ángulos suman nada menos que ¿cuánto? 180 grados. O sea, 2 alfa más 2 tita es igual a 180 grados. Sacando mitad rápidamente te puedes dar cuenta que alfa más tita debe ser ¿cuánto? Debe ser, muy bien, debe ser 90 grados. Y eso sería la respuesta, pues. Porque nos pide, ¿no? Que cuánto mide ese ángulo. ¿Sí? Entonces tú dices, igual a cuánto? 90 grados. Muy bien. Muy bien, vamos con la número 12. A ver, ¿qué dice en la número 12? Dice en el triángulo ABC. A ver, aquí vamos a graficar nuestro triángulo. A ver, ¿qué pasa en ese triángulo? Triángulo ABC, ¿no? A ver, aquí colocamos A. A, B. Y aquí colocamos C. En el triángulo ABC se traza la sembiana interior. La sembiana interior BD. A ver, ¿dónde debe estar? Aquí, aquí o aquí. A ver, con este dato ya nos podemos ayudar, ¿no? ¿Dónde va? Dice que BD es igual a DC. Ya debe estar aquí. Aproximadamente aquí. Ya está. Entonces, esto sería el vértice D. Bueno, el vértice D. Muy bien. Ya que BD es igual a C. A ver, vamos a colocar ahí una barrita, ¿ya? Una barrita de color rojo. Y aquí también debe estar la barrita de color rojo. Muy bien, se ha formado un triángulo isósceles. ¿Qué dice? La medida del ángulo BCD. A ver, vamos a colocar BCD, que se refiere a este ángulo. ¿Cuánto es? Es 20. Colocamos 20 grados. Muy bien. Calcule ADB, que se refiere a este ángulo, ¿no? Bueno, el ejercicio está muy fácil, sale 40, ¿no? Así al ojo nomás. Ya nos piden cuánto mide este angulito. Le voy a colocar aquí, ¿sí? Ahí está. Aquí es minúscula. Muy bien. Nos damos cuenta rápidamente que este es un triángulo isósceles, bueno, claro, ¿no? Dos lados iguales, dos ángulos internos que también deben ser iguales. Serían estos. Lo voy a poner aquí, ya está. Entonces ese ángulo debe ser 20. Recordemos que la suma de dos internos es igual al externo. Eso se cumple en un triángulo. ¿Sí? Entonces aquí sería la suma de dos internos, pues. Sería 20 más 20, eso me da 40. Por lo tanto, te dice, ¿no? Mi X tiene que ser 40 grados. Y eso sería la respuesta, la letra C. Muy bien, chicos, continuamos con la número 13. A ver, ¿qué dice la número 13? Dice, en un triángulo ABC. Ya, vamos a graficar nuestro triángulo ABC. De esta forma, ¿no? Un poquito más grande hacia arriba, hacia los costados. Muy bien, a ver, vamos a ver qué ocurre, ¿eh? En un triángulo ABC. Esto va a ser nada menos que A. Colocamos aquí en la parte superior el B. Aquí colocamos el C. Se traza las bisectrices interiores BD y AL. Muy bien, son las bisectrices interiores, ¿no? A ver, aproximadamente aquí. Parece, ¿no? Parece aquí. Esto sería BD, ¿no? Y aquí se traza AL. Muy bien. Recordemos que como son bisectrices, parte el ángulo B en dos ángulos iguales. En dos partes iguales, dos ángulos iguales, dos medidas iguales, dos secciones iguales, ¿ya? Y aquí pasa lo mismo, bueno, pasa lo mismo.
Muy bien. A ver, antes que me olvide voy a colocar los vértices L. Y aquí espero que se note. Aquí debe ser D, ¿no? D. Muy bien, espero que se note. Muy bien. A ver, estos angulitos son iguales. Lo mismo pasa aquí. Son iguales. Ya dice. Calcule la medida del ángulo ACB más, ¿no? Está fácil eso. Ya, nos pide cuánto mide este ángulo, dice. Que le vamos a denominar X, ¿ya? Lo vamos a denominar X el ángulo que nos pide. Ahí está nuestra X. Y bueno, aquí vamos a trabajar nada menos que alfa. Alfa. A ver. Aquí vamos a colocar beta. Y aquí beta. Muy bien. Sí, pero nos faltó colocar este dato, ¿no? Vamos a poner de color rojo. Dice que AB, a ver aquí, AB es igual a BD. Muy bien, chicos. ¿Qué más dice? A ver, a ver, dice que AL con otro color ya para no confundirnos. Muy bien, de este color. AL y LC son iguales. Uy, ¿qué pasó aquí? Ah, ya está, ¿no? Creo que eran de frente colocar X aquí, ¿no? Claro que sí. No nos salió muy bien que digamos nuestro gráfico. Aquí vamos a colocar de frente X, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque ahí se forma un triángulo isósceles, ¿no? Ahí está. Este sería un triángulo isósceles. Espero que me esté siguiendo el paso, ¿ya? Este sería un triángulo isósceles. Por lo cual debe tener dos ángulos iguales, pues. Por lo tanto, esto tiene que ser X. No me di cuenta de eso. Sí, se me escapó de las manos. X, aquí también debe ser X. Muy bien. A ver, aquí ya tenemos un triángulo que es isósceles, ¿no? Eso ya le podemos percibir bien. Esto sería un triángulo isósceles. Lados iguales, ángulos internos también tienen que ser iguales. Entonces aquí tiene que ser 2x. A ver, me estoy demorando mucho en esto. Debe ser 2x. Ya está. Pero aquí, jóvenes, lo borramos esto porque creo que era necesario, ¿no? Colocar. Borramos esto. Aquí también lo borramos. Ahí está. Muy bien. Pero sabemos muy bien, jóvenes, que en este triángulo se va a cumplir lo siguiente. ¿Sí? Que la suma de dos internos me tiene que dar 2x, ¿o no? El externo. Por lo tanto, este ángulo debe ser, muy bien, debe ser x, bueno, x más x me da 2x. Lo pintamos ahí. Pero aquí también tiene que ser x, bueno, porque era una bisectriz, BD era una bisectriz. Aquí también tiene que ser x. X lo colocamos aquí. Sí, recuerda, dice que BD es bisectriz interior del triángulo ABC, por eso es XX. Muy bien, en este triángulo podemos sumar los ángulos internos y igualar a 180, ¿no? Sería ¿cuánto? 5x. Colocamos aquí 5x es igual a 180 grados. Por lo tanto, la respuesta ¿cuánto sería, niños? Sería 36 grados. Muy bien, vamos con la número 14. Dice, en un triángulo ABC recto en B. Y ya está, vamos a graficar ya. Un triángulo ABC recto en B. Espero que sea así. Espero, porque a veces sale mal, chueco, no sé. Ya está. Entonces vamos a colocar ya los vértices A. Colocamos de color rojo. A, bueno, aquí sería B, ¿no? Porque es recto en B. Ahí está. B. Y aquí sería A. Y aquí sería nada menos que C.
está pasando. No sale. A ver un momento, jovencitos. Mm, Ahora sí. Sí. Y aquí se debe formar 90 grados, ¿no? Y aquí es recto en B. Muy bien, 90. ¿Qué dice? A ver. Se traza la bisectriz interior AD. Ya, vamos a trazar la bisectriz interior AD. Aproximadamente aquí. AD. Aquí debe ser D. Recordemos que es bisectriz o no. Entonces va a partir el ángulo en dos partes iguales, pues. Va a partir en dos partes iguales. A ver, vamos a colocar ya. Eso es el último. AD es bisectriz. Y la altura BH. Ah, ya. De aquí se traza la altura BH. Ahí debe estar ubicado aproximadamente. A ver. Aquí, ¿no? Muy bien. Esa es nuestra altura BH. Ahí está. Colocamos aquí, antes que nos olvidemos, 90 grados, ¿ya? Muy bien. Que se intersecan en L. Eso significa que aquí está ubicado el vértice L. L. Está aquí. Muy bien. Vamos a colocar aquí. Tal que BL y LD son iguales. Ya está. Son iguales, ¿no? Entonces vamos a colocarle una bolita. ¿Qué te parece? Una bolita de color verde. Aquí son iguales. Muy bien. Calcule la medida del ángulo ACB. Ya nos piden cuánto mide este angulito. Bueno, a ver, ¿qué está pasando? No se puede trabajar bien. Aquí también vamos a colocar el ángulo. Recordemos que aquí era una bisectriz AD. Estos ángulos, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. Vamos a colocar ángulos. Sí, ángulo alfa. Y aquí también ángulo alfa. Y aquí vamos a colocar el ángulo X, lo que nos pide. Sí, muy bien. Sí, muy bien. A ver, en este triángulo nos vamos a enfocar ya. En primer lugar, sí, la suma de dos internos me tiene que dar el externo, ¿no? Que sería este ángulo, el externo. Muy bien, entonces ese ángulo externo sería alfa más x. ¿Ya? Ese ángulo externo sería alfa más x. Colocamos aquí alfa más x. Sí, aquí es alfa más x. Y bueno, ¿no? Aquí también tiene que ser alfa más x, porque ahí se nota que es un triángulo isósceles, bueno. Este es un triángulo isósceles. Dos lados iguales, dos ángulos internos también tienen que ser iguales. Muy bien, correcto. Lo voy a poner de verde antes que nos olvidemos, ¿ya? Ahí está, son iguales. Muy bien, entonces vamos a continuar. A ver, jóvenes, vamos a trabajar en primer lugar ese triángulo. ¿Sí? A ver, en ese triángulo yo puedo sumar los ángulos internos, igualar a 180. O puedo sumar estos dos ángulos, igualar a 90 grados, ya que estamos en un triángulo rectángulo. Debe ser alfa más 2x es igual a 90. ¿Sí? A ver, este ángulo, ¿cuánto tiene que ser? A ver, este ángulo. Recordemos que estos dos me tienen que dar 90 grados. Este ángulo tiene que ser x o no. 2x más alfa que me da 90. Y 90 es todo esto, mira. Muy bien. Entonces esto es x. La suma de dos internos me da el externo. O sea, x más 2 alfa es igual a 90. Reemplazamos. Más. A ver. Aquí podemos despejar, ¿no? Que alfa es igual a 90 menos 2x. Podemos reemplazar aquí. Alfa es 90 menos 2x. Esto es igual a 90 grados
Multiplicamos, sería 180 menos 4x es igual a 90. Eh, Estos dos sería menos x, ¿no? Pasa con signo positivo. Esto pasa a restar, sería 90. Por lo cual, x sería ¿cuánto? Sería nada menos que, muy bien, sería 30 grados. Muy bien, chicos, culminamos con este ejercicio con el número 15. A ver, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Sí, vamos a sumar los ángulos internos de este triángulo. La suma de dos internos me da el externo. Esa ecuación la vamos a colocar aquí. Sería 2 alfa más 2 beta es igual a 2 omega. Vamos a sacarlo mitad, alfa más beta, debe ser aquí omega. Muy bien, lo que yo puedo hacer aquí, jóvenes, es prolongar esta recta. Sí, voy a prolongar esta recta y aquí también lo voy a prolongar, de tal manera que se van a unir y van a formar nada menos que un ángulo. Este ángulo que van a formar, ¿cuánto va a ser, jóvenes? A ver, solamente tenemos que concentrarnos en este triángulo. ¿Sí? Recordemos qué pasa en este triángulo. La suma de dos internos me da el externo, mira. O sea, este ángulo que se ha formado debe ser nada menos que ¿quién? Alfa, pues, porque alfa más beta me da omega, según esta ecuación que está aquí. Muy bien, entonces aquí trabajamos este pequeño triángulo y ya tenemos la respuesta, ¿no? Finalmente. Muy bien, ahí está. Sí, ahí sería 4 alfa. Acá sería lo mismo, 4 alfa también. Claro, ¿no? Opuesto por el vértice, ¿ya? Por lo tanto, 5 alfa es igual a quién? A 180 grados, ¿no? Por lo tanto, el valor de alfa, jovencitos, ¿cuánto va a ser? Va a ser nada menos, sería nada menos que 36, ¿no? 36 grados.